Y que en medio de la pandemia te suban los medicamentos para los tratamientos de los enfermos en los sanatorios de COVID, la verdad es una inmoralidad. Y estamos hablando de un aumento que llega casi al 1.300%. Ese es el tema, lo que aumentaron, 1.300%. ¿Escuchó, señora? 1.300%. No es el medicamento que vamos a comprar a las farmacias, son medicamentos específicos vinculados a diferentes tratamientos, pero que tienen que ver con pacientes que están internados en las unidades de terapia intensiva. Son medicamentos que necesitan y de forma urgente y que lamentablemente también escasean, y por eso también el aumento de precio. Las clínicas, los hospitales, en este momento donde el sistema está en una situación realmente crítica. Y los números realmente muestran que aumentaron durante el último año de un 300 a 1.300%. Una barbaridad, pero muchísimo. Vamos a ver las placas, Mari, Dale, y entonces así comparamos algunos de los números que tienen que ver con este aumento, ¿sí? Porque los aumentos se vienen dando en todo lo que tenga que ver con analgésicos, con sedación, con relajantes musculares. 3 de los medicamentos que se vinculan a una terapia intensiva extendida, prolongada, en este momento en donde la mayoría de los pacientes que están en terapia intensiva no son mayores de 50 años, sino que van entre los 25 y los 45 años. Las terapias son prolongadas. Vamos pasando las placas y así vamos viendo algunos números. Las terapias son prolongadas y entonces en ese contexto se utilizan muchos más medicamentos en ese punto. Y estos aumentos, ¿no? Del 300 al 1.300. Vamos a repasar entonces uno por uno de esos 3 puntos que yo mencionaba en lo que tiene que ver con analgésicos. Un simple ejemplo, el citrato de fentanilo, a ver, que costaba 52 pesos con 20 antes de la pandemia y ahora pasó a 320 pesos, aumentó un 642%. Esto hablamos de sedantes. Midazolam aumentó 1.229%. Antes costaba, antes de la pandemia, 38,70 y hoy cuesta 514 pesos. Que esto en terapia es usado permanentemente. Exactamente, es medicación que se requiere continuamente, ¿sí? Los relajantes musculares, claro. Relajantes musculares aumentaron en promedio entre un 300 y un 400%. Costaban alrededor de 53,65 pesos y hoy se fijó, porque hay productos que se fijó el precio máximo, en 205 pesos. No estamos contando el IVA en estos 205 pesos, así que sumale un 21% más. Realmente son números que entiendo que no van a sorprender si no vas a la farmacia a comprarlos, porque no son productos de venta libre, ni siquiera con receta. Son productos que se necesitan, insumos que se necesitan directamente en una clínica o en un hospital o en un consultorio donde haya entonces unidades de terapia intensiva. Pero ya que hablamos de unidades de terapia intensiva y de la saturación que está teniendo el sistema, no podíamos dejar de lado que lamentablemente parte de esos insumos que son la clave, que son los medicamentos, aumentaron por las nubes. Tenemos testimonios. Vamos a compartir entonces los que nos decían directamente aquellos involucrados, ¿no? Que ven directamente estos números. La explicación que nos dan a nosotros, gente vinculada a la industria farmacéutica, es que se trata de insumos, o sea, en este caso las materias primas de estos medicamentos son importadas, que esos productos han tenido en todo el mundo un incremento simultáneo de demanda y por un efecto de mercado que estos productos han aumentado en todo el mundo. Esto no nos consta, pero aún entendiendo que pudiera haber esto que no respondería, digamos, a una razón ni de costos ni nada, sino solamente especulativo, aún existiendo estos incrementos, nosotros creemos que son injustificados en la Argentina. El impacto, la incidencia que puede tener la materia prima es relativo, porque hay un montón de costos que no son vinculados a ese incremento, como puede ser la mano de obra, como puede ser la logística, el traslado, los envases, todo eso tienen tasas de ajuste nacional. O sea, lo que acá debiera garantizarse es que hubiera más de estos productos en el mercado. Bien, ¿y por qué se dieron estos aumentos? Bueno, claramente por lo último que decía el testimonio, ¿no?, que estábamos escuchando. No hay competencias de diferentes laboratorios. Se importa todo. No hay muchos productos que vengan de afuera, se están produciendo en Argentina y al no haber competencia, no hay tampoco pelea de precios y por eso comienza a aumentar. Esa es principalmente la situación. Y por el otro lado, la escasez. La escasez, pocos competidores
generan un aumento en algunos insumos, en algunos remedios, de más del 1.300%. 1.300%. Gracias, Paula. Esteban. Sumo una pequeña línea a este tema y la Secretaría de Comercio tiene que investigar un poco más. Los empresarios tienen que justificar cuando aumentan un 1.300% un producto, una droga que es indispensable. Hay que justificar, muchachos, si no, no se puede aumentar, no se pueden aprovechar de esta situación.